Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en esta charla sobre los temas que interesan a la membresía y a la sociedad. Esta es la voz de los contadores, la voz de los expertos. Esta es la voz del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Este es el espacio donde usted lo sabe, exploramos este fascinante mundo de las finanzas y la contabilidad. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que es además crucial para poder entender la salud financiera de las empresas y es, o son más bien, para decirlo en plural, las normas de información financiera, específicamente la NIF D3, NIF D4 y NIF C7. Así que le damos hoy la bienvenida en esta mesa de trabajo al contador público y maestro en impuestos, David Francisco Zaragoza Sánchez, el integrante de la Comisión del Apoyo al Ejercicio Independiente 2.0, CAPEI, en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, pero que es además gerente de Auditoría Financiera y Fiscal en la firma internacional HLB México. Qué gusto saludarte, David. Igualmente, Víctor, muchas gracias. Sí, estamos a finales ya de año, y es importante ver toda esta parte de las normas de información financieras que a veces se nos complica un poco a los contadores. Que fíjate que me da la impresión ahora que platicábamos contigo antes del arranque de este podcast, que es una información que suele ser como entendida para las grandes empresas, para los corporativos de muchos empleados, de muchas inversiones, las transnacionales, pero me explicabas que esto es incluso algo que puede interesar a la pequeña empresa o a la empresa de familia, a la empresa familiar. Es correcto. Normalmente las empresas internacionales pues ya tienen una estructura y llevan ciertos cumplimientos, lineamientos de manera fiscal y financiero. Sin embargo, el tema es para todas las empresas, es para todas las entidades que tienen que emitir estados financieros. Hay compañías en la actualidad que empiezan como familiares y que de repente se convierten en esta parte de empresas ya de pequeñas a medianas empresas, ¿verdad? Y a grandes empresas. Sí. Entonces, sí es importante esta normativa. Muchas veces también nos hemos topado con empresas que ya tienen una estructura ya como unas empresas mucho más grandes, pero no tienen este sentido de capacitación quizá, en donde se sumerjan a las normas de información financiera. Ahorita vamos a hablar precisamente de las normas de la NIF D4, que es el impuesto a la utilidad. Esta es una norma en la cual tú tienes que generar un impuesto diferido y mostrar en tus estados financieros. Es un efecto meramente financiero, pero que a través de tus activos y pasivos al cierre del ejercicio, llegas a un cálculo en el cual dices, al cierre de hoy y el futuro, yo tengo un impuesto que pagar o un impuesto a favor. ¿Qué lo puede generar? Pues bueno, varios factores, ingresos por reconocer o pérdidas fiscales también por reconocer y que te van a dar ese activo. Bueno, la pregunta en este caso también yéndonos un poco hacia el pasado de esta normatividad, ¿quién la crea? ¿La Secretaría de Hacienda, la Cámara de Diputados, el gobierno mexicano? ¿A partir de qué? ¿A propuesta de quién se crean y para qué fueron diseñadas las normas de información financiera? Son diseñadas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, ¿sí? AC, la CINIF, sí, como punto de organización, a través de una barra de colegiado, precisamente. Un grupo de especialistas. Es correcto. Como un cónclave. Así es, es correcto. Entonces, ellos son los que emiten las normas de información financiera, las aprueban y todas estas están obviamente basadas también en las normas de información financiera internacional. Ahora bien, me interesa saber por qué en esta ocasión te concentras en la NIF D3, la NIF D4 y la NIF C7. Es decir, la época del año es propicia para ello, es un momento de cumplimiento de estas tres normas a las que hacemos referencia hoy en el podcast. Sí, es correcto. Al final del año son normas que deben de estar cumpliendo las entidades y que son cálculos anuales en donde se especifica en sus estados financieros en presentación del SAT como cualquier dictamen financiero de las empresas que se dictaminan, y tienen que mostrar todos sus aspectos relevantes dentro de esta operación. De acuerdo. Ahora bien, son tres, ¿por cuál podríamos empezar? ¿Cuál es la que tenemos que
que tomar en cuenta primero y así sucesivamente? Pues mire, dentro de importancia yo creo que sería la NIF D4, Ajá. que sería el impuesto a la utilidad diferido. Se tiene que hacer el cálculo a la par del cierre del ejercicio junto con el impuesto de ISR causado. ¿Por qué? Porque es un comparativo. Ujú. El causado es lo que ya se devengó, lo que ya pasó en el año y el que te toca pagar como contribuyente. Y el impuesto diferido es de los elementos de tu balanza, el comparativo activo-pasivo, qué efectos vas a tener tú para el siguiente periodo de impacto fiscal o contable en tus estados financieros. Y tienes que determinar si ese impacto te va a causar un impuesto fiscal o un beneficio fiscal. David, es como ver a futuro, como tratar de tener una bola de cristal y decir, más adelante esto me puede impactar o me puede beneficiar. Es correcto, Ujú. así es. Se tiene que mostrar para el usuario de los estados financieros, para cualquier usuario, ese efecto que vas a tener tú para el futuro. ¿Quién lo realiza? ¿Lo realiza el contador? ¿Lo realiza la parte administrativa? ¿Tienes que conseguir un despacho consultor o cómo cumples con este apartado? Mira, el apartado viene dentro de las normas de información financiera, lo puede realizar un contador. Ujú. Sí, el contador de la empresa se puede meter a estudiar, puede tomar un curso y lo puede realizar él. Es muy específico, viene muy claro dentro de la norma. O los auditores o un tercero puede realizar el cálculo, así es. Y después sería la 3 o la 7 o la C7. Mira, yo creo que en importancia sería la NIF D3, Ajá. que es el beneficio empleados. Hay empresas que de repente llegan a tener muchos empleados y no tienen este pasivo registrado en tus estados financieros. Es muy importante tenerlo, ya que te muestra la realidad del impacto que pudieras tener en determinado momento de decir, ¿sabes qué? Cierra la empresa y tenemos estos pasivos que tenemos que cubrir. Y el Ujú. pasivo laboral, pues es el primero que debes de cubrir y tienes que tener una certeza de los efectos que puedes tener en tu empresa. Cuando hablamos de un pasivo laboral, ¿te estás refiriendo al personal de una compañía? Así es, lo que son la antigüedad, Ujú. la cantidad de trabajadores y los sueldos de las diferentes ramas y puestos que tienes. Oye, esto me parece que sí debe ser muy cambiante porque si tú empiezas a lo mejor con una compañía, pongamos por ejemplo una paquetería, que es tú como titular, 3 directores de área y 8 repartidores y de repente el negocio funciona, le pegaste al clavo y empiezas a crecer y crecer y entonces ya los 8 repartidores se convierten en el doble o el triple y sigues generando ingreso pero ya no tienes a la vista qué va a pasar más adelante si ese negocio llega a fallar o llega a dejar de funcionar. Entonces la idea es tratar de controlar siempre como ese pasivo a tus empleados y tu plantilla laboral y tener siempre la certeza de en el escenario B positivamente vamos a seguir creciendo, en el escenario C que es el negativo nos vamos a hundir y voy a tener que liquidar a todas estas personas. Es correcto, así, tal cual como lo mencionas, es como se muestra en los estados financieros. Ujú. Tú tienes que tener una idea de una claridad de los mismos de decir, bueno, si sigue funcionando, podemos seguir creciendo, pero si llega a fallar algo, yo tengo que liquidar al personal y tengo compromisos. Y esa empresa que empezó con 8 personas y ahorita ya lleva 100, pues tienes a lo mejor la antigüedad de esos mismos 8 que ya te generan un riesgo Ujú. importante también, ¿verdad? Entonces, sí, tienes que cumplir con ellos. ¿Esto le sirve al banco o le sirve al fisco? ¿Quién es el más beneficiado con la información? Mira, a los dos. A los dos. El fisco en el sentido de que ve que estás cumpliendo con la normatividad, Ujú. que estás dentro de la regulación. Y el banco, pues bueno, se puede convertir también en un riesgo para él en determinado momento para generarte un crédito, ¿no? O sea, a lo mejor Ujú. si ya estás muy apalancado, me pides otro préstamo más y aparte tienes un pasivo laboral muy alto, es una llamada de atención, ¿no? Un punto rojo. Esto se refleja en los estados financieros. Esto lo hace un actuario. Un Ujú. actuario es el que hace el cálculo y se presenta dentro de las notas de los estados financieros. Es Ujú. donde se presenta la explicación, los rubros y en el estado financiero. ¿Ese se contrata o lo puedes tú tener en tu empresa de manera permanente? Se contrata, es un trabajo especializado. Ni siquiera nosotros como contadores lo podemos realizar, sino es un actuario específico, experto en la materia. De acuerdo. Por último, aparece la NIF C7. ¿Esta qué es lo que implica? Mira, esta NIF C7 habla de los trabajos en conjunto de las asociadas, en donde de repente se pierde un poco, cuando empiezan a crecer las empresas, se pierde un poco, empiezas a invertir como accionista en negocios y de repente ya no sabes qué tanto estás ganando o estás perdiendo dentro de las empresas que estás participando. Entonces, esta NIF lo que hace precisamente es, a través del método de participación, ir evaluando
viendo cuánto es lo que vas ganando o vas perdiendo en esas empresas que tienes invertido. Es muy importante también porque refleja la realidad en los estados financieros. Tú tienes unas inversiones en acciones y lo plasmas como un activo, pero en realidad quizás estás perdiendo y se tiene que ir reflejando en tu estado financiero. Entonces, muchas veces en la toma de decisiones es muy importante porque ya cuando llega un momento determinado, pues bueno, ves tu estado financiero y dices, ¿sabes qué? Pues ya perdí cierta cantidad, ya no hay que seguir capitalizando esa empresa, sino hay que tomar decisiones. Llega el momento de hacer una primera pausa en este podcast. Como te das cuenta, se fue rápido el tiempo por la importancia del tema. Me gustaría que a regreso del corte nos pudieras explicar ejemplos prácticos de en dónde se equivocan las empresas grandes, pequeñas y por supuesto las familiares en el cumplimiento de las normas de información financiera para ayudarles a entender el camino que se tiene que seguir, corregir sobre la marcha y lo más importante, cómo este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco puede aportar para que estén preparados los empresarios y su personal encargado de estas áreas contables y administrativas y por supuesto de información financiera para cumplir con las normas que aquí hemos mencionado. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bueno, vamos al corte y continuaremos en este viaje de conocimiento financiero explorando la importancia de los efectos de estas normas para que podamos entender juntos mejor cómo las empresas revelan esta información que es vital a través de sus estados financieros. Corte y regresamos. Termina bien el año y renueva tu membresía del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Recuerda que el Consejo Directivo tiene beneficios para ti al cubrir tu pago de cuota anual 2024. Tienes hasta el 15 de diciembre para aprovechar este beneficio. Comunícate con el área de cobranza del colegio para obtener más información. Escríbenos al correo cobranza3@cspg.org.mx o llámanos al 33 36 29 74 45 en la extensión 232. En un mundo cada vez más cambiante, las empresas y los hombres de negocios deben prepararse para los retos que representa el comercio exterior. México es un socio comercial importante de diferentes países como China, Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea. Por eso queremos invitarte al primer Foro Interinstitucional de Comercio Exterior. Agenda y suscríbete directamente en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Este encuentro presencial y virtual se realizará los días miércoles 10 y jueves 11 de enero de 2024 en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con el tema El comercio exterior en México y su importancia en el desarrollo de las empresas y del país. Participa y conoce todo lo relacionado con las actividades de comercio exterior de manera directa e indirecta, las tendencias internacionales, las expectativas de crecimiento del comercio mundial, el mexicano y las de fiscalización de las autoridades aduaneras. Participan la Asociación de Profesionistas de Comercio Exterior de Manzanillo, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior COMCE, Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara AC y la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, así como el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Bueno, en la primera parte de este podcast estábamos hablando con nuestro invitado acerca de estos detalles de todas y cada una de las normas de información financiera. Les recuerdo que hoy en esta charla nos acompaña David Francisco Zaragoza Sánchez, contador público y maestro en impuestos, integrante del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, miembro de CAPEI 2.0 y además gerente de auditoría financiera y fiscal de la firma internacional HLB México, que por cierto, ¿a qué se dedican en la firma? Cuéntanos. Bueno, nuestra especialidad es auditoría financiera y fiscal. Muy bien, ahí Así está. Para que sepa que estamos hablando precisamente con expertos y que ahí justamente está la clave de este tipo de charlas. Bueno, decíamos hace un momento que las empresas que emiten esos estados financieros deben adherirse a las normas para brindar transparencia sobre todo, que entiendo así, y claridad a los inversionistas y además al público en general. En el caso de la NIF de 3, haciendo un breve resumen, pues nos guía en la revelación de políticas contables, proporcionando una base más o menos sobre la cual pues se construyen los cimientos de la información financiera. Espero no estar equivocado. Así es.
En el caso de la NIF D4, que nos sumerge, ya nos lleva como a un mundo de segmentos más operativos, teniendo una visión como más detallada del rendimiento de la empresa. Es y correcto. Eso es lo que nos ayuda a comprenderla. Y de vuelta ya a la NIF C7, la NIF C7, que nos habla sobre los instrumentos financieros presentes y además ayuda a comprender la naturaleza del impacto de esto hacia los inversionistas. Yo te preguntaba, David, si pudiéramos aterrizar en ejemplos claros de cada una de estas normas de información financiera, quisiera saber dónde se equivocan cuando llega ese momento de dar vista y cumplimiento a las normas de información financiera, dónde se está equivocando la empresa o el empresario en el cumplimiento de esta normatividad. ¿Cuáles son los errores más recurrentes? Mira, de entrada, el primer error es no plasmarlo dentro de los estados financieros, no reconocerlo como tal. Ese sería el primer error. El segundo error, en ese sentido, tendría que ser que a veces no plasman con claridad todos los elementos que deben de tener en cuenta en el caso de la NIF D4. Muy específicamente, a veces las pérdidas fiscales juegan un papel importante, no los consideran y esto genera activo, ¿sí? Que en determinado momento te representa el beneficio de poder deducir un impuesto, financieramente hablando. Entonces las empresas muchas veces llegan y hacen su impuesto causado, pero no toman en cuenta el futuro, que esto es muy importante para las normas. Es como si usted tuviera un saldo a favor y no se lo acredita. Es correcto. Por ejemplo. O sea, así es. No lo reconoces. ¿Verdad? Perdemos la visión de que ya está ahí. El año entrante las cosas no van a cambiar y voy a tener ese beneficio. Va a ser inclusive mayor, pero por no haberlo advertido a tiempo lo voy a perder o se me puede pasar de noche. Es correcto. Muy bien. Así es. En el caso de la NIF D3, sí me llama la atención el ejemplo que ponías cuando nos poníamos de acuerdo para este tema, en el sentido de que la pandemia nos dejó un ejemplo claro de lo que pasa cuando no tienes preparada tu información de tus pasivos laborales. ¿Qué pasó en ese momento? Es correcto. Muchas empresas, derivado de la pandemia, tuvieron que cerrar parcialmente y esto generó también disminución en sueldos y despidos masivos. Dentro de estos despidos, los empresarios que no tenían esos pasivos laborales reconocidos tuvieron que enfrentarse a una realidad y empezar a hacer cálculos y números y bueno, se salió como se pudo, ¿no? Los empresarios que tenían esta visión, pues bueno, creo que tuvieron una mejor forma de combatir, ya tenían un ahorro, ya tenían previsto, de cierta manera, este tipo de emergencia, ¿no? En tu experiencia, ¿estos cálculos se tienen que hacer desde que la empresa nace o cuando la empresa ya es exitosa o cuando ya se consolida? Para saber, en el caso específico de tus pasivos laborales, ¿en qué momento tienes que tener siempre el control de ese aspecto en particular? Yo creo que es cuando la empresa ya está más consolidada. Cuando vas empezando, hay empresas que van iniciando, entonces no tiene tanto impacto. Inclusive, la obligación es desde siempre, pero lo puedes justificar y puedes decir, ¿sabes qué? Pues vamos iniciando operación y el impacto consideramos que no tiene ninguna repercusión dentro de los estados financieros, de una manera importante. Ya cuando están las empresas consolidadas, ya es cuando tienen entonces que generar este tipo de pasivos. Sí, estás como prueba y error. Es correcto. Todavía. Así es. Hablando de la NIF C7, me llamó la atención lo que decías al principio. Cuando las empresas tienen un cambio generacional e intervienen los hijos, empieza a haber una mayor diversificación. Pero se da una diversificación descontrolada, ¿cierto? ¿Por qué? Mira, se da porque empiezan a invertir en nuevos negocios o se vuelven cadenas, empresas ya con cadenas de consumo. Y entonces empiezan ellos a generar una inversión entre partes relacionadas. Y se empieza a perder qué impacto vas teniendo entre cada una. Si vas ganando o vas perdiendo. Entonces, el reconocer el método de participación de tus empresas filiales o asociadas te da en tus estados financieros la seguridad o la razonabilidad de que estás ganando o estás perdiendo y en cuál estás perdiendo o estás ganando realmente, ¿verdad? Entonces es muy importante para la toma de decisiones porque muchas veces llegan y se juntan los accionistas y de repente, oye, pues ¿cómo vamos? No, pues todo lo ven separado y entonces a lo mejor pues el panorama puede ser muy favorable, pero ya cuando se sientan y ven a una solo, dices, híjole, ¿no? Estamos perdiendo aquí, estamos perdiendo acá. Entonces ya cuando lo ves concentrado en un solo estado financiero, entonces te das cuenta de la realidad, si vas ganando o vas perdiendo. O sea, lo ideal entonces no es tenerlo desagregado, sino hacer como un balance general donde tengas sí todas las áreas cubiertas y revisadas, pero en un último documento ver tus números, negros o rojos. Es correcto. Así, el método de participación lo que lleva es, ves un solo número en el renglón del estado financiero, pero ese renglón dentro de la nota
ya viene segregado si vas ganando y cuánto vas ganando en cada una. ¿Todo esto se aprende con la práctica o hay que prepararse y capacitarte? ¿Cuál sería tu recomendación? No, definitivamente te tienes que capacitar. En el Colegio de Contadores Públicos es donde existen ese tipo de cursos. La preparación continua es muy, muy importante. Y la recomendación es ver los cursos. Mínimo hay 2-3 cursos por año de cada una de las normas que estamos hablando, incluso cursos para las normas de información financiera en general, donde ves todo el diplomado y todo completo, la especialidad. Ahora bien, ¿tú recomiendas que en este tipo de capacitación venga, en el caso de la gran empresa, quién esté presente? O sea, ¿quién de todo el personal que está involucrado en la cadena debe de estar presente? Y en lo familiar, ¿quién tendría que estar involucrado? ¿Quién tendría que prepararse para cumplir con las NIF? Mira, en el tema de empresas grandes, internacionales, pues definitivamente Contraloría y Finanzas, los que deberían de estar de cajón. Contador también, contador general. Y en las empresas familiares, pues yo creo que es muy importante que los accionistas obviamente el contador estén capacitándose en ese sentido para que tengan una noción de cómo se deben de cumplir con estas normas, que son de obligatoriedad financiera y en la actualidad ya también hasta en los estados financieros fiscales. Yo creo que debe incluso existir un momento en el que esa pequeña empresa familiar ha crecido tanto que ya estás en el otro escalón de la gran empresa o la mediana empresa y ni cuenta te has dado, ¿no? Porque no has revisado tus estados financieros. Es correcto, nos llegan muchos casos en ese sentido de empresas que van creciendo y necesitan ya o la recomendación de sus asesores, muchas veces dictamínate, pero llegamos nosotros y los dictaminamos, pero nos encontramos con esos factores que no aplican las normas, ninguna de las tres y alguna otra que también se les llega a pasar. Entonces van con nosotros, presentamos nosotros la auditoría y si ellos tienen el recurso o el contador tiene la iniciativa de hacerlo, se les hace como una observación en donde se les sugiere que hagan ese tipo de normas, que apliquen las normas. Si no, pues bueno, se contrata por servicio separado. Muy bien. Otra cosa también importante es saber si la autoridad fiscal tiene algún sistema, software, plataforma, página para cumplir con estos requisitos. ¿Hay que hacerlo directamente en el portal del SAT? No, mire, por parte del SAT en ese sentido no hay. Ahorita nada más es que a partir del 2022 ya empezó el cambio de la declaración anual, el formato, y entonces ya empezó a meter elementos como las notas a los estados financieros, cada uno de los rubros, y dentro de esos rubros vienen precisamente impuestos diferidos, ya hablan de impuestos diferidos, hablan de inversiones en acciones y también de beneficio empleados, lo que es la NIF D3. Entonces ya cada vez el contador tiene que estar capacitándose más precisamente porque ya los elementos de la plataforma fiscal ya están solicitando ese tipo de informe. ¿Sí consideras que de un año a otro seguirá cambiando y evolucionando hasta que llega un momento en que integres todo ahí en el sistema digital? Sí, yo creo que el SAT se está capacitando de tal manera que está llevando ya a la par lo que son las NIF y lo fiscal. Las normas de información financiera y los estados financieros fiscales ya se están emparejando y está viendo ya ese camino en donde ya esperemos que ya dentro de un futuro no se hable de estados financieros fiscales o financieros, sino que sea uno solo. Y ahí el tema sería también de que en determinado momento quien audite esas empresas o quien mande la información y no cumpla pudiera tener un efecto también de sanción al auditor que no revele que no están cumpliendo con esas normas. Entonces la invitación para visitar al colegio y estar en las capacitaciones es incluso para los auditores. Así es para todos. Por supuesto. Es contadores, auditores, y el público en general que quiera conocer las normas de información financiera y la aplicación de estas. Muy bien. ¿Tú participas en alguno de los cursos o las charlas que están en el colegio o no? Sí, estamos participando en alguno de los cursos. Pues llegamos al final de la charla, David, ¿qué te parece? Prácticamente se nos fue rápido el tiempo, se fue volando. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Tu última recomendación para los oyentes, sobre todo que se interesaron por el tema de las NIF. Pues bueno, que los compañeros se estén capacitando constantemente y las personas, los empresarios, que pregunten a sus asesores sobre estas normas, que el cumplimiento de todas las normas en los estados financieros. Pues sí. Así llegamos al final de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Le invitamos, como siempre, a que usted pues descargue los podcasts que tenemos a través de las diferentes redes sociales del colegio. Recuerde que es prácticamente un podcast por semana, así que importante que lo tome en cuenta. Si la información le sirve, la tenga, la descargue, la escuche, la comparta e invite a sus conocidos, a sus allegados al Colegio de Contadores, donde hay una amplia fuente de información constante y que el año entrante pues por supuesto habrá toda una gran variedad
variedad de cursos, entre estos seguramente el tema de las normas de información financiera. Es correcto. David, muchísimas gracias por esta charla. No, gracias a ti, Víctor, muchas gracias. Le reitero, la plática hoy fue con el contador público y maestro en impuestos David Francisco Zaragoza Sánchez, integrante de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente KPI 2.0 de este Colegio de Contadores Públicos, gerente de Auditoría Financiera y Fiscal de la firma internacional HLB México. Muchas gracias, David. Gracias a ti. Nos vamos, cuídese mucho, pásela bien. Lo esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hasta luego. Te invitamos a escuchar la siguiente emisión de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Recuerda que este espacio es para ti, es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!